Hoy vamos a ver cómo declarar funciones en Python. ¿Okay? Primero que nada, lo que vamos a hacer es, bueno, ¿qué les parece que es eh, una función? En este caso estoy hablando de una función declarada por el usuario, o sea, por el programador. ¿Eh? ¿Qué les parece que es una función? Bueno, solo respondieron Lucas y Gonzalo que está bueno lo que pusieron, un conjunto de instrucciones, un subprograma, un método, unas instrucciones determinadas o algo en específico, un programa, ponen como una pregunta, una serie de instrucciones, un parámetro no, un parámetro no es una función. Esteban dice, me suena a análisis matemático, digamos, tiene cierta relación, pero no es análisis matemático. Bien, ahí rescato esto de subalgoritmo que escribieron por ahí, y digamos, podemos pensar o, o podemos decir que es una porción del código del programa. ¿Okay? Eso es lo que podríamos decir de forma simplificada. Y esa porción la vamos a poder ejecutar. ¿De qué forma? Bueno, porque vamos a identificarla, vamos a poder acceder a esa porción de programa a través de un nombre que le vamos a dar. Y además, a la función le podemos pasar argumentos, o lo que vamos a ver que se llaman parámetros actuales, cuando se los pasamos. Y la función puede que nos devuelva, por lo general, un valor, esto es como lo conceptual, pero puede que no nos devuelva nada, o puede que nos devuelva más de un valor. ¿Okay? Así que un poco esa es la explicación de lo que sería una función. Nosotros hasta ahora ya usamos funciones, funciones que vienen dadas, brindadas por el lenguaje. ¿Eh? Algunas ya las vimos, otras las vamos a ir viendo, y acá están enunciadas algunas de ellas. Eh, Menciono así por arriba, algunos ya las conocen, pero bueno, por ejemplo la función input, que era la que nos permite eh, que el usuario ingrese valores a través de su teclado, ¿okay? Y recibirlos en una variable. ¿Mm? O la función help, que nos permitía buscar ayuda sobre una determinada instrucción o función. ¿Mm? La función type, que nos decía de qué tipo era una variable que habíamos creado. Bueno, hoy estuvimos hablando sobre la función range para usarla con el for. También vimos cómo usar la función print, y acá están mencionadas las funciones max y min, que en algún momento puede ser que las tengan que usar, que es para que nos devuelva, que nos diga cuál es el mayor elemento, en el caso de max, que hay en una colección de elementos, o el menor elemento que hay en una colección de elementos. Estas son algunas de las funciones ya conocidas que, o que estamos por conocer y que están brindadas por Python. Ahora bien, lo que vamos a ver hoy es cómo escribir nosotros nuestro código formado por funciones. ¿Y por qué es bueno hacer esto? ¿No? Esto tiene que ver con la metodología de la que estuvimos hablando, y que hoy yo les voy a mencionar eh, o darle un poquito más de formalidad a eso. Pero en principio vamos a ver cómo escribir una función, y después vamos a pasar a lo otro. ¿Ok? Así que lo primero que vamos a ver es cómo hacer para declarar dentro de nuestro programa una función. Y en esta plantilla que tienen acá en pantalla ahora, eh, se resume un poco los elementos que deberían utilizar para poder declarar una función.
Primero que nada, toda función en Python va a empezar con la palabra reservada def. Y a continuación le vamos a dar un nombre a la función. Ese nombre, al igual que mencionamos para las variables, tiene que ser un nombre significativo, ¿no? Que diga de alguna forma que nos dé indicios de lo que esa función va a estar ofreciendo. Después, entre paréntesis, va a ir lo que sería nuestra lista de parámetros formales, o sea, qué cosas, qué elementos debe recibir esa función para poder hacer su cometido. A continuación, van los dos puntos para cerrar lo que se conoce como firma de la función, que es el def con el nombre más la lista de parámetros formales. Después, uno podría agregar, y es recomendable hacerlo, una descripción breve de qué es lo que va a ofrecer esta función. No cómo lo va a resolver, sino qué es lo que va a ofrecer. Por ejemplo, antes cuando mencionaba las funciones que nos proveía el lenguaje, cuando ustedes hacen un help sobre una determinada función, lo que hace Python es darle una descripción corta de lo que ofrece esa función. Bueno, esto es lo mismo. Por ejemplo, devuelve el máximo el elemento máximo que hay en una determinada colección de elementos que se pasó por parámetro, por ejemplo. Es importante ponerlo entre triples comillas, simples o dobles, porque si nosotros utilizamos esto, después podría ser consultado a través de la función help. No necesariamente lo tenemos que usar. En los primeros ejemplos que ustedes hagan, no quiere decir que lo tengan que usar, pero después más adelante, cuando escriban su trabajo práctico grupal, sobre todo, ahí sí van a tener que utilizar esta posibilidad de agregarle una descripción a cada una de sus funciones. A continuación, en lo que están ahí como líneas punteadas, tenemos lo que es el bloque de código de la función, que es donde irían todas las instrucciones que forman parte de nuestra función y que en definitiva son las que se van a ejecutar cuando nosotros invoquemos esa función. Y por último, está la palabra return, que puede estar o no, y a continuación de la palabra return, los valores a retornar, que puede que no retorne nada. Por eso digo que puede estar ausente la palabra return. También, si no retorna nada, es un buen uso utilizar la palabra reservada none, que está indicando justamente que esa función no devuelve nada. La lista de parámetros formales tiene una, digamos, maneja cierta complejidad para la declaración de estos parámetros. La forma más simple es separar a los parámetros por coma y nada más, indicar qué son las cosas que debería recibir la función. Después hay una aclaración de utilizar una modalidad que permite pasar la clave y el valor que corresponde. O sea, el parámetro ese, qué valor tomaría si yo no lo estoy pasando, y si lo estoy pasando, como es un parámetro nombrado, le tendría que decir qué valor le paso. Este uso va a ser menor, ustedes en principio no lo van a usar, se los menciono para que sepan que se podría usar. Nosotros vamos a empezar ahora a jugar, a declarar algunas funciones, yo les voy a mostrar alguna, no voy a hacer uso de esto porque ya es un poco más complejo, digamos. Si usamos parámetros nombrados, podríamos no respetar el orden en el que se pasan los parámetros. Para que entiendan de qué se trata esto, vuelvo a nuestra función print. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les expliqué el uso de dos de los parámetros que tiene la función print, que son el parámetro end? ¿Se acuerdan de eso? Bien.
El parámetro end es un parámetro nombrado. ¿Y cuál es el otro parámetro que también vimos en la función print? El sep. Acá, ¿ok? Fíjense que como son parámetros nombrados, esos parámetros ustedes no necesitan ponerlos en un determinado orden. Pueden poner primero el end y después el sep o viceversa. Da lo mismo porque los están nombrando. ¿Ok? Bueno, acá pasaría lo mismo. Si ustedes deciden utilizar parámetros nombrados, le darían un nombre en particular y los igualarían a un valor que es el valor que tomarían por omisión. En el caso del print, recuerden que el sep, ¿cuál es el valor por omisión del parámetro sep en la función print? No, Lucas. Un espacio. Bien, un espacio en blanco. Y que nosotros podíamos modificarlo justamente pasándole a la función justamente otro valor, ¿no? Para ese parámetro. En el caso del parámetro end, ¿cuál era el valor por omisión en la función print? Barra n, ¿no? Que es new line. ¿Ok? Bien. Bueno, pero como les decía, en principio esto no lo vamos a utilizar, pero seguramente en, en, en alguna clase aparezca el uso. Bueno, un segundito que voy a ver si les puedo mostrar algo para que veamos la declaración de una función a través de la consola de algo simple, ¿ok? Y cómo usarla. Federico, lo vimos la clase pasada, podés remitirte a la clase pasada el uso del print y si no ver en el video que está explicado. Bueno, supongamos que yo quiero entonces, siguiendo las reglas estas que acabo de decir, declarar una función que defina si un número que paso por parámetro es par o impar, ¿no? Entonces, yo podría declarar una función que se llame spar, que va a recibir un número, y lo que quiero es que si al evaluar el resto de la división del número por 2 me da 0, me devuelva un verdadero. ¿Ok? De lo contrario, yo quiero que devolver me devuelva un falso. Bueno, fíjense que yo estoy escribiendo esto en la consola, ¿no? O sea, de alguna forma lo que va a suceder acá es que voy a estar habilitando una nueva función que la voy a poder utilizar mientras esté en la consola, invocándola por el nombre spar. ¿Ok? Bien. Entonces, si yo hago spar, fíjense que ahí ya me está me está brindando ayuda de qué es lo que podría pasarle a la función spar. ¿Mm? Entonces, si yo hago spar 8 me devuelve un true. Si yo hago spar 9 me devuelve un false. ¿Ok? No, el tema módulo es otra cosa, Lisandro. Después lo vemos.
¿Se entiende esto que acabo de hacer con la definición de la función spar? O sea, yo ahora tengo en memoria una función que la puedo usar a través de la consola, que se llama spar, que se agrega a todas las funciones que tiene a disposición el lenguaje para mí. No, 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 Gianluca, no queda guardada para siempre en el IDLE. Justamente está en memoria en este momento. Si yo cierro la consola, la pierdo. ¿eh? Esto es simplemente una demostración que les hago para que ustedes vayan entendiendo cuál es el camino de la declaración de las funciones. ¿Ok? Sobre esto en particular, lo que quiero hacer es mostrar también cómo sería una forma más corta de declarar esta función sin tantas instrucciones de código dentro. Lo hice así justamente para que ustedes primero entiendan un poco la lógica de lo que sería esta función, pero como estamos con Python y tenemos que tender a un poco a utilizar algunos beneficios, yo podría haber declarado esta función de una forma un poco más corta, que sería directamente, sin tener las instrucciones que están en el cuerpo, sino que asociar al return lo que necesito que devuelva. Fíjense que yo lo que estoy evaluando a través del if es una condición de verdad, de una condición, sí, una condición que me va a devolver un valor de verdad. Ese valor de verdad puede ser verdadero o falso, justamente. O sea, el número por 102 igual 0 puede ser verdadero o falso dependiendo del valor de número. Por lo tanto, yo podría haber escrito directamente que esta función spar retorne lo que me daría el, como resultado la evaluación de esa condición. Entonces fíjense que ahí ya la resumí solamente a tener solo una línea de código. ¿Está? ¿Se entendió? Por lo general, nosotros vamos a tener funciones un poquito más complicadas que esta. Esto es una función que yo estoy utilizando como un recurso para introducirlos en el tema de funciones. ¿Me siguen? Gonzalo, el return lo que hace es, por un lado, da el cierre de la función, pero además entrega el valor. ¿Qué quiere decir? Yo ahí invoqué a la función spar con 8 y con 9. El valor que me está entregando, que es un true o un false, dependiendo del valor que le estoy pasando, no lo estoy recibiendo en ningún lugar. Pero yo podría recibirlo en una variable. Entonces yo digo, bueno, el resultado de ejecutar a la función, quiero que me lo deje en esa variable valor. Entonces después pregunto por valor y ahí tengo el true. El return, justamente la función que está cumpliendo, es entregarle a valor el valor que devolvió la función. ¿Entendieron ahora? Matías, Gonzalo. Bien, perfecto. Bárbaro. Entonces, voy a volver a la demostración, ahora ya que tienen una leve idea de escribir una función. Les voy a escribir otra muy simple para que vean que podría ser, por ejemplo, una que llame superficie rectángulo y que tenga justamente, vamos a llamarlo lado 1, lado 2. Y que directamente esto devuelva justamente el lado 1
por lado 2. Entonces, algo que podría hacer es a una variable que la llamo sub mi rectángulo, le devuelvo lo que me calcule la función a la que le paso los valores de los lados de mi rectángulo. Entonces, si pregunto por la variable sub mi rectángulo, voy a tener el valor de la superficie. Sergio, te recomiendo que veas el video 2, donde se explica declaración de funciones. ¿Está? Así que acá tenemos dos funciones muy chiquititas, expresadas, que como les decía antes, al salir de la consola las voy a perder. La intención es que nosotros podamos escribir estas funciones como parte de nuestro programa. Bárbara, lo de la superficie, ¿a eso te referís? Bien. Bueno, como ves acá en pantalla, yo puedo definir una función que se llame superficie rectángulo, a la cual le paso dos parámetros. Esos parámetros que le voy a pasar son cada uno de los lados del rectángulo, o sea, los valores que tienen los lados. Y devuelvo justamente el cálculo de la superficie, que es lado 1 por lado 2. Ahí me decís que no entendés por qué pones sub mi. Eso es una variable, podría no ponerlo. O sea, yo podría hacer superficie rectángulo y pasarle acá 8,10. Y me va a tirar el valor. Lo que pasa que de vuelta, si yo no lo recibo en una variable, como en el caso anterior, dentro de un programa lo perdería. Salvo que directamente lo muestre, por ejemplo. Yo podría hacer un print de esto. Podría hacer un print de superficie rectángulo y decirle 5 por 12. ¿Está? O sea, print ¿qué va a hacer? Va a invocar a la función, le va a pasar el 5, el 12, la función le va a devolver el resultado y print va a mostrar. Y ahí me muestra el 60. ¿A qué te referís, Francisco, con un ejemplo de end? Nosotros no usamos el end. Si te referís dentro de las funciones. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos viendo. Entonces acá hay dos ejemplitos muy chiquitos de cómo escribir funciones. Ahora vamos a ver un poquito más lo conceptual. Por eso volvemos acá. Y entender un poco cómo juegan las funciones dentro de nuestro código. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un programa con funciones? Nicolás, eso lo explicamos la clase pasada. Fíjate en el video que hay y vas a tener la respuesta. Entonces, nuestro código
se va a aparecer, supongamos que tenemos este programa que está en pantalla. El programa que tenemos en pantalla está compuesto por 3 funciones y acá una instrucción que es el llamado a la función main. Fíjense, la primera función, que se llama obtener valor válido, está pidiendo un valor, que se ingrese un valor, y mientras ese valor sea menor o igual a 0, manda un mensaje de error y vuelve a pedir que se reingrese el valor. Su objetivo es justamente retornar un valor que sea válido, o sea, un valor que sea mayor que 0. Ese es el objetivo de esa función. Después tenemos la función calcular resultado. Calcular resultado recibe 2 parámetros, que acá los llaman num1 y num2. Hará una serie de operaciones dentro de la función que acá no están expresadas y va a retornar el resultado que calculó. Y después por último tenemos esta función que se llama main, que lo que está haciendo es solicitar 2 valores. ¿Por qué 2 valores? Porque primero solicita un valor para satisfacer la variable número 1, otro valor para satisfacer la variable número 2, y por último imprime el resultado de calcular resultado. En función de lo que vimos recién, imagínense que justamente cada uno de estos valores que está pidiendo podrían ser cada uno de los lados de nuestra figura, por ejemplo de un rectángulo, y el caso de calcular resultado en realidad podría ser el cálculo de la superficie, el cálculo del perímetro, de lo que fuere, recibiendo los dos lados. Uno lo podría comparar con eso. Este es nuestro programa en Python. Entonces, ¿cómo va a ser el intérprete para ejecutar esto y qué va a pasar con el flujo de este programa? Esto es muy importante que lo entiendan para poder seguir ustedes los programas y entender cuando escriben código qué es lo que va a estar sucediendo. Entonces, cuando nosotros le entreguemos a nuestro intérprete este programa, va a empezar, obviamente por la primera de las instrucciones, y lo primero que va a hacer es encontrarse con todas estas declaraciones de las funciones que no tienen una ejecución de la función, porque la declaración de la función no va a hacer que se ejecute la función. Lo que va a hacer que se ejecute la función es que nosotros la invoquemos en algún momento dentro de nuestro código. Entonces, sí lo que va a hacer es poner a disposición cada una de estas nuevas funciones que nosotros estamos declarando. Porque si nosotros no las declaramos, no las vamos a poder invocar, no las vamos a poder utilizar. Primero tienen que estar previamente declaradas. ¿Está? Entonces el flujo se va a detener cuando encuentra la primera instrucción de lo que sería nuestro bloque principal. Fíjense que acá está el tema de la indentación, ¿no? Están las palabras def, eso le dice, bueno, esto es la declaración de una función, está todo el código de la función. Acá empieza otra declaración de función, todo el código de la función main, todo el código de la función, y por último aparece esta línea que está encolumnada, en la columna 0, digamos, y que entonces de ahí va a deducir que ahí empieza nuestro bloque principal de programa y donde tiene que empezar sí a ejecutar nuestro código. Entonces empieza a interpretar esta instrucción main, esta instrucción que dice main, que es la llamada a la función main, la invocación a la función main. Esto es una formalidad, no es que Python lo requiera, pero les sugerimos que lo hagan, que siempre declaren una función main que sea el comienzo del programa, para que quede más claro y organizado. Entonces lo primero que va a suceder cuando se encuentra con esa invocación es que nuestro flujo va a ir o va a bifurcar al comienzo de la función que se llama main. ¿Para qué? Para ejecutar todas las instrucciones que están por debajo de el nombre o la firma de esa función. Fíjense que la primera instrucción que aparece es la instrucción
de invocar a la función obtener valor válido y lo que esa función nos devuelva, recibirlo en la variable NRO bajo guión 1. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ir simulando lo que iría pasando en nuestra memoria a medida que vamos ejecutando el código. Lo que va a suceder es que, como se encuentra con esta instrucción y va a tener que recibir un valor en una variable, va a haber un espacio donde se va a guardar ese valor, al cual nosotros vamos a poder acceder a través del nombre de la variable NRO bajo guión 1, y que me lo va a devolver obtener valor válido. Pero cuando llegue a esa instrucción, también se va a producir una bifurcación al comienzo de la función obtener valor válido. O sea, nos sigue ejecutando la siguiente instrucción. Bifurca a donde empieza a obtener valor válido, y va a ejecutar las instrucciones que están por debajo de la firma de esa función. Eso va a producir también que cuando empezamos a recorrer cada una de las instrucciones vemos que aparece la función, la variable valor. Entonces, en nuestra memoria va a aparecer una variable valor asociada justamente a nuestra función obtener valor válido y que va a recibir el valor que ingrese el usuario por teclado. Después tenemos la instrucción while que va a evaluar si ese valor es menor o igual que 0 y dependiendo de eso, bueno, mostrará el mensaje de error y pedirá el reingreso del dato o no, porque si el usuario ingresó un valor válido la primera vez, no entraría al while. Lo importante es que acá nos encontramos con el return y ese return que produce el cierre de esta función obtener valor válido va a devolver ese valor y ese valor va a quedar en nuestra variable NRO1. ¿Por qué? Porque el punto de retorno de la llamada que habíamos hecho es justamente la instrucción esa. Cuando nosotros nos encontremos con el return, la función retorna el valor, lo que había en memoria desaparece porque el ámbito de las variables, de la variable valor, era el ámbito de vida de la función obtener valor válido. Al encontrarse con el return, la función termina y por lo tanto todo lo asociado a esa función desaparece de la memoria. Y como les decía, en esta variable NRO1 nos dejó el valor que fue ingresado en la variable valor. Sí, Lisandro, también te recomiendo que veas los videos de la clase pasada, que está explicado el casteo a valor entero. Entonces, ¿qué estamos logrando? Nosotros no estamos haciendo nada en particular para que haya todo un control del flujo a dónde debe retornar. En este caso ahora, la instrucción que viene a continuación de la que acabamos de ejecutar es la instrucción que dice NRO bajo guión 2 y también invoca nuevamente a la función obtener valor válido. ¿Por qué? Porque vamos a reutilizar el código invocando dos veces a la misma función, esta vez para satisfacer un valor para mi otra variable NRO bajo guión 2, o sea, número 2. Nuevamente se bifurca al comienzo de la función, se va a ejecutar la función, por lo tanto va a volver a aparecer en memoria un espacio para guardar el valor que ingrese el usuario y cuando me encuentre con el return del valor, en este caso el valor ingresado va a parar a mi variable número 2. Nuevamente desaparece todo el contexto de esa función porque la función terminó. Y voy a continuar con la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es la instrucción print.
al bifurcar a la instrucción print, fíjense que la instrucción print, perdón, calcular resultado, me pide que debe recibir dos parámetros, num1 y num2. Acá va a haber una correspondencia entre el llamado a la función calcular resultado que estoy pasando número 1 y número 2 con los parámetros que está esperando num1 y num2. O sea, número 1 se va a corresponder con la variable num1 y número 2 se va a corresponder con la variable num2. Se va a hacer el cálculo dentro de la función, se va a ejecutar hasta que se encuentra con el resultado. Ese resultado que va a retornar, se lo va a retornar a mi función print, porque fíjense que la invocación de calcular resultado está dentro de mi función print. Entonces, va a recibir el resultado que calculó calcular resultado y va a mostrarlo en pantalla, mostrando la palabra resultado, dos puntos, y el resultado que me devolvió calcular resultado. Cuando yo vuelvo a esa función print, de vuelta me desaparece de memoria el contexto de la función calcular resultado, que es justamente las variables que son locales a esa función, num1, num2 y resultado. Una vez que muestro el resultado, sigo con la instrucción que viene a continuación dentro de la función main, y es en realidad un return. Ese return hace que justamente vuelva al punto de invocación de la instrucción main y quiere ejecutar la instrucción siguiente a donde dice main paréntesis paréntesis. Eso va a hacer que abandone la función main, o sea, la termine, y por lo tanto todo su contexto desaparezca de la memoria. Y llegué al punto final de mi programa. Bueno, ahora sí, hago acá una pausa y voy a ver lo que escribe. Ahí veo que algunas cosas ya las están respondiendo, así que eso es lo que están respondiendo. Siempre tengan en cuenta que cuando se invoca dos veces, por ejemplo, acá obtener valor válido, se invoca la primera vez, se invoca la segunda vez, se ejecuta toda la función nuevamente, como si nunca se hubiese ejecutado, se vuelve a ejecutar. No es que porque ya se ejecutó una vez, hay algo ya hecho, no, se ejecuta de cero toda la función nuevamente. Sí, faltan los dos puntos después del paréntesis que dice num1, num2. Sí, esa es la pregunta que hacen, está faltando ahí en la presentación, Mau. Johnny, lo que decís es así. La intención es que ustedes aprovechen y que no solamente sigan ahora la clase, sino que después la revean. ¿Ok? Denme un segundo que Andrés está levantando la mano y quiero ver qué es lo que necesita.